Buenas a todos. Continuamos entonces con la parte teórica. Vamos a ver el tercer material que se refiere a infracciones y sanciones. Entonces, vamos al grano directamente. Compartimos pantalla. Bien, acá tenemos el material entonces. Bueno, como primera medida, vamos a explicar qué son los ilícitos tributarios y las sanciones. O sea, esto es muy sencillo. Un ilícito tributario es cuando hay una norma jurídica, ya sea un decreto, una resolución o una ley, que me obliga a realizar algo y yo incumplo, es decir, violo esa norma, que puede ser tanto una ley, un decreto como una resolución. Bueno, el haber incumplido con una norma tiene su correspondiente consecuencia, que es la sanción tributaria. Acá siempre estamos hablando del lado de los responsables, ya sea por deuda propia o por deuda ajena. Tenemos que saber también que el Estado únicamente puede hacer lo que le está permitido. El resto no lo puede hacer, a diferencia de los contribuyentes o responsables o ciudadanos, que pueden hacer todo, excepto lo que está prohibido. Esto es muy importante porque por ahí se suele pensar o suele suceder que el Estado es una especie de ser supremo, cuando en realidad debería ser todo al revés. El Estado es como una computadora. Únicamente puede hacer lo que le está permitido y no puede hacer otra cosa, y lo debe hacer. En cambio, los ciudadanos podemos hacer todo excepto lo que está prohibido. Bien. Con respecto al tema de sanciones tributarias, para que proceda la sanción, reitero, para que proceda la sanción, tienen que producir o concurrir dos elementos: el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Cuando me refiero al elemento objetivo, se refiere a la comisión del ilícito a través de una acción o una omisión. Es decir, a través de una acción puede ser, por ejemplo, presentar una declaración jurada de manera incorrecta, o a través de una omisión puede ser una omisión de presentar una declaración jurada dentro de los plazos que establece la norma. Y el elemento subjetivo se refieren a que esa conducta del contribuyente responsable tiene que haber sido realizada con culpa o con dolo. Culpa es cuando se actúa con imprudencia, con negligencia. En cambio, con dolo es cuando hay un ardid o un engaño, hay una intención deliberada de llevar a cargo una conducta antijurídica, se es consciente que esa conducta es antijurídica y se quiere lograr un resultado, en este caso, dañando el fisco. Ese es el dolo, que tiene sanciones mayores. En cambio, la culpa es cuando hay imprudencia, hay negligencia, no se quiere cometer esa conducta antijurídica, pero por ser negligente o imprudente se la comete igualmente. Vamos a ver que las sanciones en las cuales el elemento subjetivo es la culpa es un monto determinado, en cambio las sanciones cuyo elemento subjetivo es el dolo, el monto es mayor. Bien, ya dije anteriormente que tienen que proceder ambos elementos para que corresponda la sanción. Naturalmente que cuando se comete un ilícito, el fisco va a querer aplicar una sanción y es el responsable quien tiene que, a través de su descargo, argumentar que no se ha producido el elemento subjetivo. Pero eso es ya una cuestión más profunda. Lo importante que le quede claro es que tienen que producirse ambos elementos. Las sanciones se pueden dividir en formales o sustancias. Las formales es cuando el sujeto infractor impone trabas a la labor de verificación y fiscalización por parte del fisco. Por ejemplo, cuando hay obligación de presentar una declaración jurada y no se hace. O, por ejemplo, el fisco le notifica un requerimiento al contribuyente y éste no lo contesta. No tiene una inmediata afectación a la renta pública. Es la primera parte, digamos. O sea, estoy obligado a presentar una declaración jurada, contestar un requerimiento, etcétera, etcétera, y no lo hago. En cambio, las sustanciales es cuando el sujeto infractor incumple con el debido pago total o parcial del tributo.
En este caso, acá sí ya hay dinero de por medio. Hay una consecuencia inmediata con la renta pública. Entonces, en la primera clase de infracciones, el bien jurídico protegido, así es como llaman los abogados, en las formales, es la correcta administración tributaria. Es decir, que el fisco pueda efectuar sus labores de control, verificación y fiscalización de manera adecuada y correcta. Mientras que las infracciones e ilícitos materiales o sustanciales, lo que se protege, o sea, el bien jurídicamente protegido, es la renta pública. Acá lo marqué en rojo y lo corrigen porque tengo entendido que el material subido repite la administración tributaria, y eso es incorrecto. Lo que se protege en las infracciones materiales es la renta pública. Bien, bueno, arrancamos con las infracciones formales. Lo tienen en los artículos 38 a 44 de la ley. Rápidamente podemos mencionar que, por ejemplo, el artículo 38 sanciona con la omisión de presentar en término una declaración jurada determinativa de tributos. Entonces, si yo estoy obligado a presentar una declaración jurada determinativa de tributos, por ejemplo, la declaración jurada de ganancias, y lo hago fuera de los plazos establecidos por la norma, voy a tener una sanción. Esa sanción es una multa pecuniaria, ¿sí? Una multa económica en pesos. En cambio, el artículo 38.1 lo que sanciona es la omisión de presentar en término una declaración jurada informativa. Es decir, a diferencia del 38, no es una declaración jurada determinativa. El 38.1 sanciona la omisión de presentar en términos, repetimos, una declaración jurada informativa. Ojo que el tipo penal, es decir, la conducta es otra. ¿Qué es una declaración jurada informativa? Por ejemplo, en las operaciones internacionales de un sujeto local de Argentina, un sujeto del exterior, hay ciertas declaraciones juradas informativas de precios de transferencia, informando importaciones, exportaciones, operaciones entre los sujetos, en las cuales en esas declaraciones juradas no se determina impuesto alguno, únicamente se informan ciertas operaciones. Bueno, si no lo hago en el plazo establecido por la norma, voy a ser castigado con una multa. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 38.1. El 39 habla de infracción o deber formal en general, es decir, si hay un deber formal y yo no lo cumplo y esa conducta no está castigada por ningún artículo de la ley 11.683, entonces se va a aplicar el artículo 39. Es decir, como que se aplica residualmente. Si un deber formal no se cumple y no está castigado en ninguna parte de la ley, va a ser castigado por el artículo 39. Por último, el artículo 40 habla de infracciones formales ya agravadas, es decir, hay ciertos casos excepcionales en los cuales la ley los califica como graves, entonces acá la sanción no va a ser de dinero, sino va a ser de clausura. Por el otro lado, las infracciones materiales están en los artículos 45 o 48 de la ley. Vamos a mencionar algunos rápidamente, como recién hicimos con las formales, que son, por ejemplo, el artículo 45, que sanciona la omisión del ingreso en término del tributo por o no haber presentado una declaración jurada, o haber presentado una declaración jurada inexacta, es decir, incorrecta, o por no haber actuado como agente de retención o percepción. A esta altura ustedes entiendo que ya deben manejar los conceptos de retención o percepción. Cualquier consulta con lo que es una retención o percepción, consultan en el foro que tenemos ahí en la cátedra y, bueno, cualquiera de los profesores le va a contestar sin ningún problema. Entonces, repetimos, el artículo 45 castiga la omisión del debido pago del tributo por no haber presentado una declaración jurada, o haberla presentado de manera defectuosa, o no haber actuado como agente de retención o percepción. Ese es el hecho objetivo que mencionamos al principio de esta clase virtual. El elemento subjetivo, recuerden que nosotros hablamos que tiene que ser con culpa o dolo. Bueno, aquel artículo 45 requiere que el elemento subjetivo sea la culpa, es decir, la imprudencia, la negligencia.
Ya vamos a ver que otros artículos, el elemento subjetivo que requiere es el dolo. En este caso, es la culpa. La sanción es el 100% del tributo dejado de pagar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si en la declaración jurada original yo declaré un impuesto de 100 y en realidad la obligación tributaria no era de 100, sino que era de 150, es decir, yo como consecuencia de haber presentado una declaración jurada inexacta, dejé de pagar al fisco 50, en este caso la multa va a ser del 100% del tributo dejado de pagar. ¿Cuánto fue el tributo que yo dejé de pagar como consecuencia de haber presentado una declaración jurada inexacta? Es de 50 pesos. Entonces la multa va a ser de 50 pesos. En el artículo 46, la conducta es similar, es decir, hay una omisión en el debido pago del tributo, pero ya que el elemento subjetivo, en vez de ser la culpa, pasa a ser el dolo, es decir, hay un ardid, hay un engaño. El sujeto sabe que su conducta es violatoria de una norma, tiene intención de defraudar al fisco y lo lleva a cabo. En este caso ya la multa va a ser de 200 al 600% del tributo dejado de pagar. Entonces, en el mismo ejemplo que recién, si yo presenté una obligación jurada por 100, pero en realidad la obligación tributaria era de 150, pero actué con dolo, entonces en este caso el impuesto dejado de pagar por haber presentado una declaración jurada mentirosa es de 50. Entonces la multa va a ir de 2 veces, o sea, de 100 pesos, hasta 6 por 5, hasta 300 pesos del tributo, que es el tributo dejado de pagar. El artículo 48 sanciona a los agentes de retención y percepción que retuvieron o percibieron, a diferencia del 45. En el 45, el agente no retuvo ni percibió. En este caso sí lo hizo, o sea que tiene los fondos en su poder, pero no lo hace dentro de los plazos que establece la norma. Acá la sanción es mayor, también es de 200 al 600% del tributo dejado de pagar. ¿Por qué es más grave que en el 45? Porque en el 45 el agente de retención o percepción está obligado a retener o percibir, pero no lo hace, no maneja fondos públicos. Tiene una sanción, pero es menor. En cambio acá, sí retuvo, tiene fondos que le pertenecen al Estado y a pesar de ello no lo ingresa en los plazos que establece la norma. Bien, antes de continuar con la ley penal tributaria, me parece más didáctico ir a la parte de recursos. Así continuamos con la ley 11.683. Acá nosotros brevemente tenemos que saber que las multas, tanto en el ámbito administrativo como judicial, no operan de manera automática, sino que el fisco, para poder aplicarme una multa y cobrarla, tiene que iniciar lo que llamamos una especie de juicio. ¿Qué significa un juicio? Que el fisco me notifica cuál fue mi conducta, cuál fue la multa que me correspondería aplicar, el contribuyente responsable presenta su descargo y finalmente el fisco emite una resolución desestimando o aplicando la multa. Bueno, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para con multas o ya sea también procedimientos de determinación de oficio o repetición, ya vamos a ver al final? Son estos tres que menciono. Recurso de reconsideración o apelación ante el Tribunal Fiscal, recurso de apelación ante el Director General y, ya vamos a ver al final, régimen recursivo de repetición de tributos. Vamos al primero. El artículo 76 menciona al recurso de reconsideración ante el superior, en el inciso A, o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación cuando fuere competente. Ahora, qué importante que nos interesa a la cátedra, que ustedes entiendan, es que contra una resolución de determinación de oficio del fisco o una resolución que me aplique una multa del fisco, yo tengo la posibilidad de presentar un recurso que puede ser un recurso de consideración ante el superior que se presenta ante la AFIP, que es el inciso A, o un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, que es el inciso B. Ambos son mutuamente excluyentes. Es decir, no puedo presentar los dos de manera simultánea. O voy por un camino o voy por el otro. Lo importante es que ustedes sepan
que si tengo una resolución que aplica multa o una resolución de determinación de oficio, el contribuyente tiene estas vías recursivas para discutir las sanciones. Después se pasa ya a la vía judicial, pero bueno, ya es un tema más profundo. Pero sí quiero que sepan, o es interesante que sepan, que en esta instancia administrativa tenemos estas posibilidades. El recurso del artículo 74 del decreto reglamentario del año 83 es un recurso de apelación para ante el director general, que es un mecanismo recursivo para cuando no haya un recurso específico en la ley. Es decir, si yo tengo un procedimiento de determinación de oficio, yo tengo un mecanismo recursivo específico que está en el 76. O si tengo una resolución que aplica una multa, tengo un mecanismo recursivo específico que está en el artículo 76. Ahora, si me aplican algún otro tipo de sanción o lo que sea, en los cuales no tengo un mecanismo recursivo específico en la ley, se aplica el artículo 74 del decreto. Finalmente, con respecto al tema de repetición de tributos, es importante hacer una diferenciación entre repetición y devolución. Repetición es cuando se abona un tributo que no corresponde, es decir, cuando hay un pago sin causa. No hay una causa por la cual yo tengo que pagar un tributo. Supongamos un ejemplo, mi actividad está exenta del impuesto a las ganancias, entonces mi utilidad es 100. La tasa del impuesto es 0. ¿Por qué? Porque la ley específicamente me exime que yo no debo tributar por esa actividad. No tiene una causa. Entonces, si yo a pesar de ello me olvido que mi actividad está exenta y pago el tributo, yo he realizado un pago sin causa. O sea, el Estado se ha enriquecido a costa del contribuyente responsable sin una causa previa. Entonces, esto es lo que nos denominamos repetición. Diferente a lo que es una devolución, es que es cuando por un esquema de liquidación del tributo se produce un pago en exceso. Aquel pago es con causa, nada más que se produjo un pago en exceso. Por ejemplo, si mi obligación tributaria es 100, pero entre retenciones, percepciones, anticipos, yo ingresé 120, yo no es que ingresé sin causa. Yo el impuesto lo ingresé correctamente. La diferencia es que lo ingresé en exceso. Entonces, acá hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque en devolución, si yo quiero que el Estado me devuelva lo que yo ingresé en exceso, yo no tengo que demostrar la causa. Tiene un mecanismo recursivo específico mucho más rápido y expedito que en la repetición, porque acá yo no estoy discutiendo la obligación tributaria. Yo estoy diciendo, la obligación tributaria está perfecta, nada más que ingresé en exceso. Mientras que en repetición, acá el mecanismo recursivo es un poco más largo, porque yo le tengo que demostrar al fisco que realmente no existía esa obligación tributaria, que fue un pago sin causa, y que por lo tanto el fisco lo tiene que corroborar y en consecuencia devolver el tributo. Esto es importante que sepan, porque cuando en exámenes digamos que es un pago sin causa, ustedes inmediatamente tienen que pensar que estamos hablando de una repetición. En cambio, cuando hablamos de que se ha pagado en exceso, correspondía pagar, nada más que se ha pagado en exceso, estamos hablando de devolución. Mecanismo recursivo que tenemos en repetición de tributos, lo importante que queremos que sepan es diferenciar cuando hablamos de un pago espontáneo o pago a requerimiento. Pago espontáneo es cuando, por ejemplo, yo presento una declaración jurada y posteriormente me doy cuenta que mis ingresos estaban exentos, como el ejemplo de recién, que no correspondía abonar la obligación tributaria. La obligación tributaria es 0, y yo sin querer determiné una obligación tributaria de 100, por ejemplo. Bueno, ese pago fue sin causa. Pero la AFIP no sabe que yo he realizado ese pago y que es sin causa. O sea, sabe que he realizado ese pago, pero no sabe que es sin causa. Entonces, para ello, previamente, yo tengo que interponer un reclamo ante la AFIP para que sepa. Si la AFIP lo deniega, bueno, ahí posteriormente puedo interponer un recurso de reconsideración, apelación al tribunal o ir a la justicia. Bueno, la vía recursiva posterior no es objeto de esta clase, ni tampoco lo vamos a evaluar,
pero sí que sepan que si el pago es espontáneo, es decir, a través de la presentación de la declaración jurada, estamos hablando de un pago espontáneo, valga la redundancia, y que por lo tanto, si el contribuyente o responsable quiere que se le restituya lo abonado sin causa, primero tiene que interponer reclamo ante la AFIP para que la AFIP sepa, y si la AFIP lo deniega, tiene una vía recursiva posterior. Mientras que el pago a requerimiento es cuando el pago viene a través de una determinación de oficio. Supongamos, yo considero que mis ingresos están exentos, entonces digo que mi obligación tributaria es 0. Luego el fisco viene a través de un procedimiento de determinación de oficio, dice que los ingresos no están exentos, entonces argumenta el fisco a través de una resolución de determinación de oficio, que es la palabra oficial del fisco, dice que la obligación tributaria es 100 y yo la pago. Pero sigo todavía convencido de que mis ingresos están exentos y que esa obligación tributaria de 100 no existe, entonces quiero que el fisco me restituya lo que yo aboné sin causa. En ese caso, ese pago es a requerimiento. ¿Por qué? Porque viene a través de una determinación de oficio. ¿Qué es la determinación de oficio? Es la palabra oficial del fisco. Si yo quiero que el fisco me restituya, no tengo que hacer ningún reclamo ante el fisco, porque el fisco ya se expidió. ¿Cómo se expidió? A través de una resolución de determinación de oficio. Entonces, en ese caso, ya no tengo que hacer un reclamo ante el fisco, sino que tengo que presentar un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un organismo independiente, o la justicia. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes sepan diferenciar pago espontáneo o pago a requerimiento. Pago a requerimiento es cuando se paga luego de una determinación de oficio. Si yo pagué y no tuve una determinación de oficio, ese pago siempre va a ser espontáneo. Y si quiero que me restituyan, tengo que interponer primero un reclamo ante el fisco. Bien. Para finalizar, vamos a la ley penal tributaria. Bien. La ley penal tributaria, vamos a referenciarla rápidamente, pero es importante que sepan que existe esta ley, que es la ley 27.430. Tiene dos elementos, objetivo y subjetivo. El elemento objetivo es cuando se omite el pago del tributo bajo ciertos montos. Y el elemento subjetivo requerido es el doble, es decir, la intención de defraudar o de engañar el fisco. O sea, muy parecido, por ejemplo, a los artículos 46 y 48 de la ley. Nada más que la diferencia acá es en el monto. Por ejemplo, vamos al artículo 1, que habla de evasión simple, que hace que acá ya la sanción no es de multa de plata, sino que de prisión, es cuando hay dolo, pero ya el monto de evasión, o sea, el monto dejado de pagar el fisco, es de 1,5 millones por tributo y por ejercicio. Esto es importante. Es decir, acá no se suma la evasión de todos los tributos, sino que es por tributo y por ejercicio. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, si yo defraudé al fisco por el ejercicio fiscal, por ejemplo, 2018, por 1.600.000, como es un tributo anual, y yo tuve el elemento subjetivo de defraudación, cumple con la condición objetiva de superar el 1,5 millones, cumple con la condición subjetiva de defraudación y podría encuadrar en lo que es la defraudación, la evasión simple. Si estamos hablando de IVA, de impuesto al valor agregado, como habla de ejercicio anual, y el IVA es un impuesto mensual, la evasión de los 12 meses del ejercicio anual tiene que superar el 1,5 millones de pesos. Bueno, ahora el artículo 1 también es aplicable para tributos locales, pero eso ya es materia para más contadores y abogados. Y el otro artículo, el artículo 2, habla ya de evasión agravada. De evasión agravada, bajo ciertos supuestos, por ejemplo, el inciso A, ya el monto evadido es de 15 millones y no 1,5 millones, y la sanción ahora va a ser mayor, va a ir de 3 años y medio a 9 años de prisión. Otros artículos de la ley penal tributaria, ojo, similares al 48 de la ley 11.683, es cuando los agentes de retención y percepción retienen y perciben, y cuando excede cierto monto la retención o percepción y no lo ingresan dentro de cierto plazo,
también van a tener la sanción de prisión. Entonces, ojo con los montos, porque si superan los montos que establece la ley penal tributaria y el fisco logra demostrar que hubo dolo o defraudación, pueden encuadrar en la ley penal tributaria el contribuyente responsable. Bien, con esto damos por finalizado este material. Vamos a la última filmina. Ya los próximos videos, o el próximo video que vamos a subir, se va a referir ya a la parte práctica de procedimiento tributario. Acá, bueno, dejamos de compartir pantalla y damos por finalizado al video.